Hola y bienvenidos una vez más a la Chuleta de Carrión. En esta oportunidad vamos a tener una secuencia de videos las cuales van a ser muy importantes dentro de la parte del SERUMS. Todos los que han adjudicado en plazas de e-salud les va a servir mucho. Pásenles la voz y vean estos videos. Esta secuencia de videos van a ser más que todo dirigidas al programa ESI, que es más que todo de la atención de e-salud, que involucra varias herramientas y que lo vamos a ir viendo en varios videos. Bueno, para comenzar, el programa ESI es el programa de e-salud que nos permite realizar citas, programación, ver reportes, hacer referencias, dar CIS también, CIT, la constancia de incapacidad temporal para el trabajo, que lo vamos a ir viendo en otros videos y que ustedes lo van a tener en esta secuencia de videos para que les pueda ayudar durante sus serums. Vamos a comenzar. Entonces lo primero que vas a hacer, vas a encontrar esto en tu computadora una vez que estés en tu centro asistencial, en la posta médica donde te haya tocado. Busca en los aplicativos que tienes en las carpetas o en la pantalla principal. En una de ellas te va a decir ESI, o en otras pantallas dice ESI, o en otras pantallas que es lo mismo dice SGSS. Es la misma aplicación, solo que con otro nombre. A veces lo crean así la parte de informática en cada computadora de la posta médica o en este caso del centro asistencial donde vayas a hacer tus serums. Entonces, una vez que estés ahí, verifica varias herramientas que vamos a ver en otros videos más adelante. Ahí tenemos otro icono de referencias. También se utiliza mucho el Chrome. El Chrome también tiene algunas aplicaciones que están cargadas también ahí y que nos permite obtener información, datos que nos van a pedir para reportes más adelante. Entonces comencemos con el ESI. Das clic en el ESI, te va a salir una pantalla así, que usualmente está cargada en el Chrome. Se va a abrir como si fuera una ventana de Chrome. Y recuerda que tu contraseña y tu usuario, los dos al inicio van a ser tu DNI. ¿Sí? Y vamos a ir viendo cómo vamos a cambiar las contraseñas en otro video. Bueno, tu contraseña al inicio te va a pedir que lo cambies desde el primer día. Entonces, el primer día, recuerda que todos tus datos ya están enlazados a la red asistencial donde hayas adjudicado y vas a ingresar sin problema para tu programación, para que hagas tu consulta en cualquier área que hayas, en la que trabajes, ¿no? Ya sea odontología, obstetricia, enfermería o cualquier área más como nutrición, psicología, etcétera. Entonces vamos a colocar aquí el DNI, ¿sí? El DNI y la contraseña para que nos permita ingresar al sistema, y vamos a tener una pantalla como esta. Esta es la pantalla que se les va a hacer muy común en el Serums y en las que van a utilizar. En este caso son 10 ventanas las que tenemos acá en total, pero las que usamos usualmente son la primera, consulta externa, en algunos casos reportes y seguridad. En cuanto a si quieres cambiar de contraseña para este aplicativo, aquí es donde lo vamos a ver y vamos a ir viendo qué contiene cada ventana de las que más utilizamos. Las otras ventanas usualmente lo usan más en centros asistenciales más grandes como hospitales, los cuales cada uno tiene su profesional, ¿no? En que va a estar presente. Por ejemplo, en una posta médica no vas a tener técnico de farmacia ni químico farmacéutico, así que esta parte de farmacia no involucra mucho en este caso, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo en la primera ventana, la ventana de admisión y citas. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a abrirlo. Lo primero que dando clic nos va a salir esta parte de acá. Ustedes pueden ver 5 carpetas a la mano izquierda. En la primera dice afiliación y registro, la segunda programación asistencial, que lo vamos a ir viendo en otro video, asignación de citas, que lo vamos a ver más adelante, referencias y reportes, que también lo vemos en otro video, sí, porque son un poquito más largas y para no extender mucho el video de introducción a este programa. Entonces vamos a darle clic a la primera carpeta, ¿sí? Damos clic ahí, te vas a aparecer una carpeta como esta, bueno, unas hojas, en la cual dice filiación neonato tercero, modificación de datos del asegurado,
En este caso, si es el titular o derechohabiente del asegurado, que son términos que utiliza salud para catalogar los seguros que presentan los pacientes en este caso. Y abajo dice estados de historias físicas, que eso no nos vamos a involucrar mucho. ¿Ya? Vamos a dar clic en el primero, entonces la primera hoja, en la hoja de filiación. Entonces, ¿qué vamos a tener en la hoja de filiación? Vamos a darle clic ahí y te va a salir una ventana como la que estás viendo acá, ¿sí? ¿Y qué nos va a permitir esta ventana de filiación? Para ver si el paciente está afiliado o no a nuestro centro asistencial, posta médica o hospital, cualquiera sea el caso. ¿Qué vamos a tener que hacer? Primero, acá identificar la flechita que está en el DNI, porque también hay por terceros, hay por neonato, por derechohabiente, etc. Entonces acá verifica que está en DNI y colocas el DNI del paciente para poder buscar a ver si está afiliado o no a la posta médica. ¿Sí? Entonces lo he colocado aquí, en este caso mi DNI. ¿Sí? Vamos a darle buscar. Yo pertenezco a la red Cajamarca, entonces mi seguro está en la red Cajamarca, en el hospital principal. Entonces veamos si abren esta posta, ¿sí? En la posta, en este caso de San Miguel. Entonces veamos, te va a salir algo como esto. Una vez que colocamos el DNI, te sale algo como esto, en el cual está todos los datos del paciente, la fecha de vigencia, que es importante verlo también porque algunos pacientes, dependiendo del seguro que tienen, de la empresa donde trabajan, se expira a veces la fecha de vigencia y tú no puedes darle ni cita, no le puedes dar medicamentos ni nada, ni poder hacer nada en la historia clínica, porque todo es digital, ¿ya? Entonces ahí sale también los datos del paciente, como lo habíamos visto, y al centro de adscripción donde está destinado este paciente, que en este caso sería el Hospital 2 Cajamarca. Así va a salir, si por ejemplo viene un paciente a tu centro asistencial posta médica, pides el DNI y lo verificas aquí para poder ver si su seguro está activo, cuántos, por ejemplo, a veces piden también los datos si mi hijo está activo ya su seguro, porque yo estoy trabajando recién. Entonces ahí lo puedes ver también de sus familiares, ¿sí? En este caso. Si yo le diera clic, si yo le diera clic a este paciente para ingresarle una historia clínica, en este caso soy yo, ¿no? En este caso está asignado a Cajamarca y me quiero atender en otra posta diferente, no voy a poder, más que todo porque no estoy adscrito a esa posta médica. Pero el paciente sí se puede atender en casos de emergencia. Y lo vamos a ir viendo cómo podemos jalar a ese paciente en caso de una emergencia, ¿no? Porque siempre no faltan emergencias. Entonces darle en este caso, hacer que el paciente pertenezca momentáneamente por esa emergencia a mi posta médica y pueda yo hacer la atención correspondiente. ¿Sí? Entonces vamos a ir ahí. En esa parte ya hemos terminado con la primera hoja. La hoja de filiación para eso sirve. Veamos la hoja de filiación de neonato o tercero. Te va a salir algo como esto, una ventanita si le damos en la segunda hoja, en la cual dice filiación de no asegurados. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el paciente tiene a su cargo, por decirlo de alguna forma, o su seguro también está activo para sus hijos, ¿no? En este caso. Entonces ahí va a salir, si recién está activo, va a salir como tercero todavía. O si el paciente, por ejemplo, hay una madre que es profesora, recién ha dado a luz, todo eso, y su seguro del bebé todavía no tiene DNI, no tiene nada, y solo tiene un código que dan en E-Salud para los neonatos, porque les dan un código en el hospital donde les atienden el parto y todo eso. Entonces le van a dar un código ahí y ese código es de neonato. Entonces esta parte de filiación les va a servir mucho más en caso de enfermería porque hacen los primeros controles y todo eso, aplicación de vacunas. Entonces van a ir a esta parte, colocan neonato y les va a salir algo como un cuadradito donde van a colocar el código que tiene el paciente. ¿Para qué? Para que les pueda generar la historia clínica, para que puedan cargar las vacunas o en este caso una atención médica también en esa parte, ¿sí?
Entonces, esa es la afiliación por terceros o neonato. Veamos la otra hoja aquí, en la cual dice modificación de datos del asegurado. Esta modificación de datos del asegurado te va a salir una ventana como esta cuando le des clic ahí. Y igual verifica en la parte izquierda que tengas el DNI ahí, porque a veces no sale a otras cosas. Entonces buscas el DNI, vamos a colocar el DNI del paciente, en este caso el mío, ya para el ejemplo. Colocamos el DNI y le vamos a dar a la lupita para buscar a ver dónde está, qué queremos hacer con ese paciente. Y imagínese que es una emergencia, ¿no? Tienes un cuadro de apendicitis, un caso de fractura, etcétera. Entonces vas a atender a ese paciente que vive, no sé, en Lima, y lo vas a atender en tu posta médica, que por ejemplo se encuentra, no sé, en Arequipa. Entonces ese paciente por emergencia sí puede ser atendido a nivel nacional en cualquier posta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Este cambio, modificación de datos del paciente específicamente para esa atención, ¿sí? Entonces colocas el DNI del paciente, le das buscar y te va a salir una ventana como esta. Dice el paciente tal, tiene sus datos ahí, y al hospital o bueno al centro asistencial donde está escrito su seguro, en este caso Cajamarca. Le das seleccionar ahí, le damos clic y te va a salir una pestaña una ventana como esta, donde salen todos los datos del paciente, nombres, apellidos, celular, código de auto generado, lugar de nacimiento, todo eso. Y también sale acá el centro de adscripción a donde está destinado el paciente normalmente, su fecha de vigencia. Eso también recuerda siempre verlo, porque cuando no está asegurado igual no se puede atender el paciente en ese momento. Entonces por defecto ya el sistema lo jala como una adscripción temporal, ahí te da ya un dato para que puedas hacer el cambio. O sea, yo lo puedo atender de forma temporal por una emergencia, ya sea personal de salud, también se puede atender en cualquier lugar. Y salen más datos en esta parte, ¿sí? Veamos qué más tenemos acá. Entonces vamos a ir a la parte inferior de esta ventana, en la cual dice tipo de paciente actual, temporal, porque el paciente no pertenece a mi posta médica o a mi centro asistencial. Entonces, para hacer este cambio en el sistema y que yo pueda jalar una historia clínica de este paciente en mi posta, voy a tener que cambiar acá, donde está la flecha, el tipo de paciente, ¿sí? Vamos a darle acá, seleccionar, y vamos a obtener una ventana como la que ven a continuación, en la cual nos salen 4 alternativas. 1, asegurado referido. Adscripción temporal, que les decía, puede ser en este caso no una emergencia, puede ser una consulta de un paciente que esté lejos, por ejemplo de un paciente diabético que se haya olvidado sus medicamentos en Lima y tú les quieras, o en cualquier lugar del país, ¿no? Y tú le quieras dar sus medicamentos porque ya no tiene y se puede descompensar. Entonces tú le puedes, por esa única oportunidad, hacer una adscripción temporal y poder atender al paciente, ¿sí? Para esta adscripción temporal, una vez que si das clic aquí en adscripción temporal, ya te va a salir aquí, ya que has seleccionado ese tipo de paciente para que modifiques, y a la vez tienes que darle clic aquí en la parte derecha en la fecha, en qué día le vas a atender. Por ejemplo, no sé, un viernes 5 de julio, por ejemplo. Tú das clic aquí y modificas, te sale todo el calendario. Creo que acá, no, en otro video también se encuentra que das clic aquí, sale todo el calendario acá, y le vas a dar clic solo en el día donde lo vas a atender, porque es temporal, solo por un día. Lo vas a atender a ese paciente, cambias aquí esto y luego vas a dar guardar, ¿sí? Bajas un poco esta ventana que no ha salido capturado acá, donde va a decir guardar, le das clic ahí, y ya el sistema solo lo va a jalar, y otra vez vamos a ir a dar cita del paciente y todo se va a atender como si el paciente fuera de tu posta médica, ¿sí? Entonces, otra vez, si le das adscripción temporal, tienes que modificar la fecha para el día que lo vas a atender, porque lo vas a atender solo un día específico. Una vez que ya está el día específico que lo vas a atender,
Ya le das guardar y guardar ahí abajo los datos y copia su DNI y da cita. Vamos a ver cómo se da cita más adelante, pero hasta ahí en ese link, perdón, ese clic que es dado en la inscripción temporal, ¿sí? Y otro, como les decía, si el asegurado viene por emergencia, una fractura, justo estaba viajando por el lugar donde estás haciendo tus serums y se accidenta o algo pasa y lo vas a atender por emergencia, le das aquí, asegurado por emergencia. Y ahí ya no te salen para que cambies la fecha ni nada porque es una emergencia, lo tienes que atender sí o sí. ¿Ya? Entonces le das clic aquí en asegurado por emergencia y también bajas la ventana y vas a guardar. ¿Sí? Le das guardar datos y ahora sí el paciente es como si estuviera escrito por ese día o por este caso que es emergencia a tu posta médica, centro asistencial donde estés haciendo tus serums. ¿Sí? Entonces hasta ahí es el segundo ítem de esta de acá. Y también se puede atender personal de salud, pero que es muy infrecuente. Igual vas a cambiar algunos datos ahí. No te olvides de cambiar su fecha de temporal que lo vas a atender porque eso es importante. Siempre vas a tener algún caso así que necesites cambiar temporalmente y que no lo hagas muy seguido tampoco porque eso solo es una ocasión. ¿Sí? Entonces hasta ahí con la modificación de datos complementarios de afiliación del paciente. ¿Sí? Cuando quieras hacer una emergencia, por ejemplo, vienes aquí a esta ventana y lo puedes ingresar al paciente por emergencia. Si es que te piden un favor o te dicen que es un paciente diabético, hipertenso, asmático o alguna patología que sea crónica y tú tengas los medicamentos en la posta y el paciente se encuentra de viaje por tu zona, entonces tienes que darle los medicamentos porque para que no esté viajando no hasta su centro de adscripción. Por ejemplo, no sé, viene de Puno hasta Trujillo. Entonces ahí tienes que darle los medicamentos para que no haga un viaje innecesario. Entonces así funciona esta parte de modificación de datos del asegurado. ¿Sí? Entonces veamos la otra ventanita que teníamos aquí a la mano izquierda. Con los datos del titular o derechohabiente que dice acá. Consulte el titular o el derechohabiente. Más que todo es para ver, como les dije al principio, la afiliación de los terceros que están asegurados con el mismo titular. Por ejemplo, sale un hijo, 2 hijos, 3 hijos, la cónyuge también sale, la esposa en este caso, y sale ahí cada uno con su historia clínica, con sus datos, todo sale en esta ventana. Así lo puedes también identificar qué fecha de vigencia tiene, todos esos datos que son importantes. ¿Ya? Entonces no sirve para nada más en esta parte de consulta del titular o derechohabientes del asegurado. ¿Sí? Veamos el otro ítem acá o la carpeta, ¿no? Que decía historias físicas. Hasta creo que el 2000, más o menos así me han comentado, 2000 se tenía historias físicas todavía en los establecimientos, pero a partir de ahí ya no se tiene historias físicas en ningún establecimiento de salud, posta médica, centro asistencial, todos ya tienen historias clínicas electrónicas y esto no nos sirve creo que nada porque no tiene inferencia en nada de la consulta. Entonces ahí no ingresas porque no lo vas a utilizar mucho, ¿sí? Entonces para el serums lo vas a utilizar los 4 primeros, ¿sí? Que para más que todo los 3 primeros los que se utiliza con mayor frecuencia. Entonces recordemos filiación para ver los datos del paciente, más que todo datos del asegurado, que a veces te piden el código de autogenerado para sus trabajos, todo eso. Si está la fecha de vigencia, recuerda que también lo puedes ver ahí. De neonato y tercero, para más que todo para enfermerías le sirve bastante, o también si nos trae un neonato también no a consulta y no tiene todavía su DNI, también te va a servir bastante para que puedas ingresar su código de recién nacido en ese acápite, ¿sí? Para que le puedas dar cita. Y ahora, hablando tanto de asignación de cita, ¿cómo voy a asignar la cita a mi paciente una vez que ya tengo toda esta ventana? ¿Sí? Recuerda que acá lo vamos a ver, la asignación de cita es esta tercera carpeta, ¿no? Que habíamos visto al inicio. Recuerda que programación asistencial, referencias y reportes están en otros videos a continuación también para que los puedas ver.
y puedas tener en cuenta ahí más que todo para tu programación asistencial, tus horas, calcular tus horas médico, tus días libres, todo eso vas a tenerlo ahí en otro video, ¿sí? Entonces veamos cómo vamos a asignar nuestras citas a través del programa ESI, que ya sabemos cuál es el programa ESI de salud, ¿sí? El programa ESI es para este programa que nos permite y tiene herramientas tanto para la atención médica, referencias, programación asistencial, dar CITS también, la constancia de incapacidad temporal, ¿sí? Entonces veamos cómo vamos a darnos cita una vez que ya tenemos los datos del paciente. Recuerda si tiene su vigencia, tiene su DNI, tiene todo eso. Entonces le vas a dar cita. Vamos a ir a la asignación de cita acá, como dice la flecha, en esa carpeta. Estamos en la misma ventana, recuerden la misma ventana que habíamos visto al inicio que estaba acá, que decía admisión y citas. Entonces vamos a ingresar ahí y le das asignación de citas. Aquí tenemos también, se abren 5 hojas. Vamos a ver más que todo la primera. ¿Sí? Les voy a mencionar algo de las consultas, en este caso pendientes. ¿Ya? Más que todo esas dos. Les voy a mencionar algo. Entonces vamos a dar clic a asignación de cita para el paciente. Te va a salir un cuadrito así, en la búsqueda de asegurado para cita y todo esto. En este caso he colocado un DNI de un paciente X para el ejemplo. ¿Sí? Vamos a dar, le colocas el DNI y le colocas buscar. Una vez que le colocas buscar, te va a salir una ventana como esta mostrando todos los datos del paciente. Y también recuerda siempre la vigencia del seguro, porque si no está asegurado el paciente, no tiene fecha actual de vigencia, no vas a poder hacer nada, ni dar citas, ni nada, porque todo se va a bloquear, ¿sí? Entonces te va a salir en una ventana como esta, una pantalla, en donde vas a ir a darle clic en cita voluntaria. ¿Qué otros datos vamos a tener en esta pantalla? Aparte de los datos de filiación del paciente que hemos visto. Las citas emitidas durante el último mes, porque a veces los pacientes tienen, no sé, tienen atención por odontología, obstetricia, etcétera. O a veces tienen muchas citas contigo y ahí también las puedes ver, ¿sí? Entonces le vas a dar clic aquí, cita voluntaria, le das clic ahí y te va a aparecer algo como esto. Los datos otra vez del paciente todos arriba y acá te va a decir para que vayas marcando qué tipo de cita, con qué especialista, ya sea si es para odontología, obstetricia, enfermería, nutrición, psicología, etcétera, todas las especialidades. Entonces le vamos a colocar ahí especialidad, damos clic ahí, nos abre una ventana como esta. Como les he dicho, todo este programa es para todos los profesionales de salud, ¿sí? En este caso le vamos a dar medicina general. Le vamos a dar en actividad. ¿Qué actividad vamos a hacer? Recuerden que también en otro video, en la parte de programación, hablamos un poquito más acerca de las actividades que cada uno hace. Y esto tiene mucho que ver con el servicio, ¿no? Por ejemplo, enfermería hace control del niño sano, vacunas, control de adolescente, todo eso. Entonces, todas esas actividades están contenidas en esta parte. Medicina general, tenemos pocas actividades acá, pero que lo vamos a ir viendo más adelante. Para este video vamos a colocarle nada más acá, atención médica ambulatoria. En otros centros pueden hacer el servicio de PADOMI, o sea, visitas domiciliarias a pacientes crónicos. Y vamos a ir viendo otras cosas más, ¿sí? Entonces, atención ambulatoria, vamos a marcarle ahí. Veamos qué nos sale. Acá nos va a salir la actividad específica en la cual le vamos a dar cita a este paciente. Puede ser, no, en el COVID hubo teleconsulta, telemonitoreo, traslado de paciente COVID, visita domiciliaria en paciente COVID. Entonces todo eso se ha quedado en el sistema por la etapa de pandemia. Pero en este caso solo vamos a darle cita para consulta médica, ¿sí? Le damos clic ahí. La fecha que ya por defecto sale del día que lo vas a atender al paciente. Si es que tú, por ejemplo, cumples todos tus cupos durante el día de atención médica, que son usualmente 20 cupos, y tú si quieres seguir atendiendo porque ya se llenaron ya los pacientes y están ahí insistiéndote para la atención,
Entonces, después de estos 20 cupos, tú puedes dar un adicional y marcarlo aquí y lo ingresa para ese mismo día, porque si no le vas a dar acá y tú quieres agregarle al paciente, te va a salir para el día de mañana, o sea, para la fecha siguiente, ¿sí? Entonces, si lo quieres atender en ese día, si quieres seguir atendiendo, hay más pacientes, le das en adicional. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Buscar cupo. ¿Sí? Perdón, acá está. Faltaba el personal asistencial. En el personal asistencial, una vez que está todo marcado, por ejemplo, está para medicina general, dependiendo del área o del centro asistencial donde estés, si hay un médico, 2 médicos, 3 médicos o hay más médicos, va a salir aquí, ¿no? Si es de la misma especialidad. Por ejemplo, si hay de medicina general 3, 4, entonces van a salir sus 4 nombres aquí. Veamos cómo sale. Entonces les damos clic ahí, va a salir el nombre de los médicos que van a atender ahí y tú tienes que dar clic en el médico o bueno, en tu nombre, ¿no? Que sale ahí, ya sea la especialidad que tengas, ¿no? Que estés colocando ahí, porque a veces sale guardados de varios serumistas anteriores también, sus nombres que todavía no se borran del sistema, ¿sí? Entonces le das clic ahí y una vez que das ahí le das buscar cupo y ya te salen, ¿no? El paciente es el número 3 del día con su hora o fecha con su hora de cita de 8:24 en tal consultorio. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a dar grabar, o si te equivocaste, no sé, por algún motivo del DNI, le das finalizar y no le das cita, ¿sí? En eso también tienes que recordar. Entonces le damos guardar cita y acá te sale un aviso, ¿no? Se grabó los datos de la cita con éxito para tal fecha, tal turno y también el código que tiene en este caso la atención médica del paciente, ¿sí? Entonces así le puedes dar cita a un paciente. ¿Cómo vamos a ver si se aguardó bien la cita o para realizar ya la atención médica en el paciente? Vas a consulta externa, que es la segunda ventanita, ¿sí? Todo lo hemos estado haciendo aquí, recordarás, en la primera ventana. Ahora estamos en la segunda ventana para verificar cómo sale nada más nuestra cita, ¿sí? Das clic ahí, te vas en la primera carpeta, registro de atenciones, le das clic ahí, te va a salir consulta médica ambulatoria, les das clic ahí y ahí te va a salir una ventana como esta en la cual dice la fecha de atención que estás trabajando en ese momento y el área específica donde estás, que es consulta externa en ese momento, ¿sí? Y le das acá, ¿sí? Le das acá en el librito y te va a abrir toda la atención que estás en ese día. En este caso, el paciente número 3, recordarán el cupo número 3 del paciente, ya está acá ingresado y todavía sale como pendiente, porque cuando ya lo atiendes al paciente, ya está con su diagnóstico y todo eso, ya salen atendida. Si no, todavía no está atendido el paciente, sale como pendiente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Damos clic ahí en el paciente, en el nombre del paciente que vas a atender, das clic ahí, seleccionas y se va a abrir su historia clínica. Entonces así es como funciona esta parte de citas, ¿sí? Entonces recordemos, la parte de citas les va a permitir generar las citas para el paciente. Recuerden que si es para neonato, tienen que ver el código del paciente y la afiliación por el otro lado, ¿sí? Algo que les quería mencionar aquí antes de pasar es la eliminación de citas, porque a veces nos confundimos para dar una cita, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos eliminar la cita. Por acá tenemos una ventana en la cual les voy a comentar dónde estaba. Aquí. Recuerden que para asignación de citas era aquí, en el primero. Para ver las citas pendientes que tengo, por ejemplo, ya me di cita, pero he copiado mal el DNI y ese DNI no era, o me copiaron mal en admisión, en triaje, me copiaron mal el DNI y me dieron cita para el paciente que no es, podemos eliminar la cita. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a eliminar? Damos clic aquí en consultas y citas pendientes, pero ¿qué necesitas para eliminar la cita? El acto médico, el número de acto médico, que lo vas a encontrar ¿dónde? Ingresando a la historia clínica del paciente. Vas a encontrar ahí un cuadrito donde dice acto médico.
Sí, yo acá no he traído las imágenes para mencionarles, pero solo les voy a comentar así, ¿sí? Damos clic aquí entonces en citas pendientes. Una vez que copias el código de acto médico, lo llevas eso hasta aquí. Te va a abrir una ventanita en la cual te pide el acto médico. Ahí lo vas a copiar y la causa, o bueno, el motivo por qué lo estás eliminando la cita. Ahí te sale varias cositas. Una de ellas, error de otorgamiento, o sea, error de copiar el DNI. Error de profesional, porque a veces cuando son centros médicos más grandes hay varios profesionales y a veces te confundes en dar cita para un profesional y le das para el otro, entonces también lo puedes eliminar. O error de cita, por ejemplo, también. A veces llaman para solicitar citas para otro día, entonces el personal también se puede confundir y se puede modificar a través de esto, ¿sí? Y ahí puedes eliminar la cita desde aquí, pero necesitas el número de acto médico. Recuerda eso, el acto médico está en la historia clínica del paciente en la segunda ventana, ¿sí? Aquí donde habíamos entrado en consulta externa, ahí vamos a tener el acto médico. Ya, por acá nos sale el acto médico, creo, de alguna historia, pero es así como se puede eliminar. Sí, por acá creo sale. Acto asistencial dice acá, pero cuando abres la historia clínica sale acto médico, ¿ya? Y ese acto médico, ese código, lo puedes llevar hasta ahí y le puedes eliminar la cita, ¿sí? Entonces este video ha sido más que todo para ver esas dos partes, ¿no? Filiación, todos los datos de filiación, esta parte que estamos viendo ya de asignación de citas, y veamos las otras carpetas que les había mencionado. La carpeta de referencias, se nos va a abrir dos hojitas ahí, que es emisión de referencias y aprobación de referencias, que nos va a ser muy útil en otro video. Recuerda que toda esta parte de referencias está en otro video y lo puedes ver juntamente con reportes. Los reportes, más que todo en esta parte, no vemos mucho el reporte en este programa, sino que lo obtenemos los reportes más importantes a partir de otros programas que tiene salud y que cada uno de ustedes va a conocer más adelante, ¿sí? Pero esto más que todo ha sido una introducción al programa ESI. Recuerda ESI, o en su defecto también todavía puede estar con el nombre de SGSS, ¿sí? Todos son programas de salud, los dos son iguales, y ahí es donde vas a hacer tu consulta, vas a colocar, o vas a hacer en este caso todo el llenado de historia clínica, que lo vamos a ver más adelante en la parte 2 de este video. Vas a encontrar cómo se va a abrir la ventana o la historia clínica para llenar la anamnesis, examen físico, el diagnóstico. Si en este caso tu centro asistencial tiene para laboratorio, llenar laboratorio, procedimientos, recetas, emisión de recetas, y todo eso lo vamos a ver en el siguiente video, en la parte 2 de este video. Y si este video te gustó, compártelo. Ahí están nuestras cuentas, ya sea en Facebook, en YouTube, o directamente algunas consultas, historias que subimos a través de Instagram. Si te gustó este video, ya sabes, suscríbete o compártelo a tu compañero o a alguien que haya adjudicado en las plazas de salud y que les va a servir, más que todo porque en este caso las capacitaciones de inducción o de todo eso que hacen para el SERUMS a veces confunde más de lo que nos podría ayudar en la parte asistencial, ¿no? Una vez que ya estemos haciendo la consulta y el paciente te exige y no puedes tú resolver o bueno, en este caso no aprendes todavía el sistema y no puedes resolver las dudas del paciente, o en este caso las recetas, todas esas cosas, ¿ya? Entonces recuerda seguirnos en estas redes sociales, y para cualquier consulta o comentario déjalo en el video y compártelo con el compañero que tengas, o con la pareja que tengas, o contigo mismo, ¿no? En este caso con cualquier compañero de la promoción que haya adjudicado en las plazas de salud, ¿sí? Entonces conmigo será hasta el próximo video. Recuerda que hay parte 2 de este video y ahí lo vas a poder entender mejor todo este sistema. Conmigo será hasta la próxima.